tal? Buenas tardes. El día de hoy tenemos una invitada muy especial a la cual vamos a entrevistar para fortalecer el informe de observación electoral que está elaborando México en Números referente al voto de las personas en prisión preventiva. Y en ese sentido, pues nos interesa saber la opinión de los expertos y de las autoridades electorales y penitenciarias para fortalecer nuestro informe. Le agradecería mucho a la maestra Aida si nos contara un poco de quién es usted. Muchas gracias, maestra Isabel. Mucho gusto, Luis. Gracias por la invitación. Pues bueno, Aida, soy yo. Presté mis servicios por 19 años al sistema penitenciario del Estado de México. Yo soy licenciada en psicología y maestra en política criminal y seguridad pública. Dentro de la Subsecretaría de Control Penitenciario me desempeñé como psicóloga penitenciaria, como coordinadora de psicología, en el área de criminología también como coordinadora de áreas de criminología en diferentes centros penitenciarios. Y pues bueno, al paso del tiempo tuve la oportunidad de dirigir 3 centros penitenciarios como directora. Estos fueron pues el Centro Penitenciario del Oro, el Centro Penitenciario de Valle de Bravo y el Centro Penitenciario de Texcoco. Ahí se abre un inter y es en donde se da mi contacto pues con el voto para las personas en prisión preventiva, siendo la coordinadora por parte de la Subsecretaría de Control Penitenciario y haciendo esta suerte de enlace con la autoridad penitenciaria para todos los trabajos inherentes a ese proceso, ese programa piloto del voto. Estoy hablando de 2023, que fue la primera experiencia de la Subsecretaría de Control Penitenciario para el voto, y fue justamente en el voto para la elección de gobernadora del Estado de México. Después de este episodio del voto, pues asumo la dirección de reinserción social dentro de la misma subsecretaría, y la dirección de reinserción social es la que coordina el trabajo de los departamentos de los servicios penitenciarios, hablando de salud, salud física, salud mental, departamento de psicología y criminología, trabajo social, servicios educativos e industria penitenciaria. Esa dirección, pues bueno, fue el último cargo que tuve dentro de la Subsecretaría de Control Penitenciario, y de nueva cuenta retomar en la primera fase pues el proceso de voto para las personas en prisión preventiva, pero ahora ya en la emisión 2024. Ese es un poquito pues mi camino por el oficio penitenciario, del que pues evidentemente pues han sido 19 años de ir como creciendo profesionalmente, pero pues también caminando de la mano de una evolución en el sistema penitenciario del Estado de México, que pues dicho sea de paso es el más grande del país, ronda por el orden de los 36,000 privados de libertad, más o menos, porque son números que se actualizan a diario. Es el más grande de México y el más grande del Estado de México en la historia del Estado de México, ¿no? Entonces, es una reseña, pues, rápida, ¿no? De 19 años que se han caminado en el penitenciarismo mexiquense. Muchísimas gracias, maestra. Luis, sí. Si quieres dar inicio con las preguntas, maestra, si está de acuerdo. Sí, claro. Bueno, pues muchas gracias. Como usted sabe, tenemos son algunas preguntas que nos ayudarían mucho a complementar nuestro informe de observación electoral justo sobre el voto de las personas en prisión preventiva. Y bueno, pues empezaría con la primera pregunta. En su experiencia, ¿cómo se prepararon los centros penitenciarios para asegurar que las personas en prisión preventiva pudieran ejercer su derecho al voto? Bueno, pues esta fue una etapa amplia, y cuando digo amplia, pues bueno, recordemos que
El voto en prisión preventiva se desarrolla dentro de la modalidad del voto anticipado y esto, digamos, tiene unos días en el mes de mayo. Y para esto estoy hablando de que esta preparación en coordinación con la autoridad electoral se da a partir de diciembre del año previo. Entonces estamos hablando de 6 meses previos a la jornada como tal, se dan los trabajos. Estos trabajos pues son de alguna manera sí, pues de sentar los acuerdos. Se celebró la firma de un convenio, pero bueno, para llegar a esa firma de convenio, pues estuvieron ahí algunas reuniones de trabajo previas. Una vez teniendo el convenio, pues ya el trabajo ya de manera centrado, ya en la cancha de la autoridad penitenciaria, pues inicia con la integración de la relación de personas que de manera inicial se encuentren en la situación de prisión preventiva, ¿no? Su situación jurídica de situación preventiva se relaciona a todas las personas de entrada, todos los que estén en prisión preventiva y, bueno, una vez teniendo esta integración de información, recordar que son datos personales, pero también se van acompañados de algunos datos sensibles, como lo es la fotografía de la persona y el registro decadactilar. Entonces, para trabajar de manera correcta esta información, pues también nos sentamos a trabajar con el InfoEM, ¿no? Para nosotros tener la certeza de sentar las bases para un círculo de la información que se iba a trabajar, en donde el InfoEM, pues bueno, también se firmó un convenio con ellos y nos asesoraron porque era la primera vez que nosotros entregábamos pues una base de datos de información que es de manera exprofeso para la autoridad penitenciaria y en este caso pues nosotros la íbamos a estar transfiriendo a la autoridad electoral. Entonces, pues para una certeza mayor, pues nos asesoramos y nos fue llevando el InfoEM en cuanto a esta cédula de información y lograr establecer el ciclo que se le iba a dar a esa información, ¿no? Entonces, de entrada, pues nos asesoramos, estuvimos contando con la capacitación por parte de InfoEM. Hacemos esta entrega a la autoridad electoral y una vez que nos dicen quién está en condiciones de participar de acuerdo a que cuenten con los registros vigentes ante el registro nacional o el padrón nacional de electores, luego entonces pues ya viene la parte de extender la invitación personalizada a aquellas personas que sí fueron encontradas en el Registro Nacional de Electores y viene la invitación y si, bueno, la persona decidía participar, luego entonces el llenado de la solicitud para la inscripción individual a la lista nominal de electores de personas en prisión preventiva. En este inter, pues bueno, contamos con una campaña de información que nos basamos en infografías, trípticos, panfletos que la autoridad electoral nos hizo llegar a los centros penitenciarios, porque pues bueno, toda esta difusión se hizo pues obviamente con carteles, con los logos institucionales y solo sí, los que la autoridad electoral nos hacía llegar de manera periódica. Algunos de estos eran como, ¿sabías que puedes votar? ¿Te interesa votar? En esto consiste la votación anticipada para personas en prisión preventiva. Ya en una segunda fase, pues esos panfletos pues ya cambiaron como
como en la secuencia de las actividades de cómo iba a ser el voto, ¿no? Que se iba a entregar un sobre, que se iba a poner una mampara, pues todo sí de manera didáctica, con imágenes, pues en el entendido de que pues la población en prisión preventiva a la que estaba dirigida, pues evidentemente corresponde a una muestra, digamos, de la población mexicana, donde hay pues variación de instrucción académica, incluso personas que no tienen no se reportan como lectores o no saben leer y escribir. Entonces, sí fue una parte, esto es, digamos, de lo que nosotros recibimos de la autoridad electoral. Al interior de los centros penitenciarios, bueno, pues se trabajó campaña de información y sensibilización, porque al ir como de manera pausada, de repente la gente empezaba como a hacer supuestos de cómo iba a pasar el voto, quiénes podían votar, etcétera. Entonces, pues se fue aterrizando conforme a los criterios que se dieron. También en los tiempos, en el mes de abril se proyectaron los 2 primeros debates. El tercero, pues ya no dio tiempo de proyectarse porque, como es anticipado, pues el último debate, pues ya había transcurrido nuestra jornada del voto en prisión preventiva. Esto fue, pues obviamente como se fueron dando las cosas, aquí considero oportuno destacar que esta narrativa ya en la práctica se va pegando a el cronograma de actividades que se establece también dentro del convenio, ¿no? Entonces, entre la autoridad electoral y la autoridad penitenciaria se establece pues un cronograma muy específico de actividades en donde se señala la actividad, la autoridad que es responsable, la fecha de inicio, la fecha de término, y todo se fue sincronizando, ¿no? Creo que nosotros como autoridad penitenciaria, pues sí, tuvimos que adecuarnos a los tiempos, les decía, de reloj suizo de la autoridad electoral, ¿no? Porque es esta fecha y no hay una prórroga, no hay esto. Nos fuimos, creo yo que acompañando de una manera muy coordinada para la entrega. Y dice, ¿cómo se garantiza? Pues buena parte de la garantía del derecho privado de libertad, pues estaba dentro del cumplimiento con los tiempos determinados en ese cronograma para la entrega, por ejemplo, de información, ¿no? Aquí puedo recordar, por ejemplo, la entrega de la información pues se hizo en un disco duro, porque estamos hablando que eran, digamos, 10,000 personas en el inicio, fueron 9,000 y pico, ¿no? Pero cerrémoslo en 10,000 personas, con registro en prisión preventiva. Pero de esos 10,000 se daba el dato de edad, entidad de nacimiento, eh, sus 10 huellas y aparte su registro fotográfico. Entonces son, digamos, 12 datos por cada persona por 10,000. Entonces, ¿cuántos datos entregamos? ¿No? Entonces, esta parte sí fue un ejercicio de sí tener las bases de datos, pero además se tuvo que compactar la información en un formato en el que les fuera posible a la autoridad electoral revisarlo. Y eso para nosotros fue un reto grande porque se tuvo que hacer en el C5, esta compactación de información para nosotros poder llegar corriendo con el disco y entregarlo, ¿no? Eso ya fue como parte de las hazañas y los retos de lo nuevo del proceso, ¿no? Entonces, básicamente la garantía estuvo en el cumplimiento, pues estricto, ¿no? De los tiempos para que alcanzaran a ser analizados por la autoridad electoral y al mismo tiempo ser notificadas las personas de la procedencia o improcedencia de sus registros. Muchas gracias. Creo que fue una respuesta bastante amplia y de hecho, vaya, justo termina tocando algunas de las preguntas que
que ya le habíamos pues enviado para, para tener toda esta información. Me gustaría preguntarle si pudo identificar cuáles eran los retos logísticos más importantes al momento de implementar el voto de las personas en prisión preventiva, si es que pudiese comentarnos un poco sobre eso y de qué manera se pudo resolver. Pues el reto más importante, porque no fue tanto humano, ahorita, bueno, conforme vayamos avanzando en la secuencia del cuestionario que me hicieron llegar, en este punto en particular, considero que el reto más importante fue ajustarnos a las tecnologías que la autoridad electoral maneja. Sí, como el nosotros trabajar en un formato que, pues, digo, pues cada centro tiene su base de datos, obviamente es un Excel, es esto, pero ya para los efectos de los volúmenes de datos que maneja la autoridad electoral, pues realmente nuestros servidores eran como obsoletos, sí fue como nosotros, como autoridad penitenciaria, pues presionarnos para cumplirlo como se requería, ¿no? Aquí ubico que el reto más grande fue tecnológico, porque sí, desarrollamos por ahí algunas úlceras gástricas, ¿no? En la tensión de cumplir con la compactación de 12,000 datos alfanuméricos y dactiloscópicos para entregarlos. En este punto yo sí subrayaría totalmente, pues buscar equilibrar la parte de las tecnologías, ¿no? Y con eso me quedo. Ok, y en el mismo sentido, vaya, si nos puede compartir, vaya, qué procedimientos se implementaron, por un lado, para garantizar la transparencia y seguridad del voto en prisión preventiva, eso por un lado, y también si se tomaron algunas medidas para, vaya, para que los votos de las personas en prisión preventiva fuesen anónimos y confidenciales. Claro, mira, aquí lo voy a dividir, primero hablamos de la transparencia o de la seguridad, como tú me digas. La organización sí estuvo como bien marcada. Vamos a hablar, digo yo, como parte de la seguridad, voy a iniciar con la seguridad. Hubo oportunidad de trazar un calendario de votación. Recordemos que fueron 20 centros penitenciarios los que participaron de esta actividad. ¿Por qué 20 y no los 22 que conforman el sistema penitenciario del Estado de México? Porque esos 20 son justamente en los que se encuentran personas en situación jurídica de prisión preventiva o de procesados, situación jurídica de procesados. Los dos que quedaron fuera son Tenancingo Sur y Penitenciaría Modelo. ¿Por qué? Porque pues en ellos tenemos solamente personas con sentencias condenatorias o ya en etapa de ejecutoriados. En este sentido, todos los que tienen procesados tuvieron esa participación. Ahora bien, el calendario nosotros lo trabajamos en una semana de 5 días, de lunes a viernes, y distribuyendo 4 centros penitenciarios por día. De manera simultánea se estuvieron trabajando 4 centros en un mismo día y en cada día de estos se determinó por cuestión de tramos de control y mayor seguridad que un centro grande, cuando yo hablo de un centro grande, me estoy refiriendo a los centros mayor, que concentran el mayor número de población. Y con esto me refiero a Ecatepec, Nezahualcóyotl Gordo, Tlalnepantla, Santiaguito y Chalco. ¿Sí? En estos centros se aloja el 75% de la población penitenciaria de la entidad. Luego entonces es un reto mayúsculo el movilizar, y de hecho estos fueron los centros que más votantes tuvieron, ¿no? Estamos hablando de 900, 800, 700, etcétera, en un solo día. Luego entonces estos centros fueron nuestros objetivos prioritarios por medidas de seguridad
y se designó que uno de ellos iba a ser el lunes, otro el martes, otro el miércoles, otro el jueves y otro el viernes, a efecto de que el cuerpo de seguridad o grupo táctico que tenemos, o que hay 3 en el Estado de México, que tienen base en Santiaguito, en Tlalnepantla y en Otumba, Tepachico, pues estuvieran dispuestos para una reacción en el caso de fuera necesario y hacer presencia en esos centros de mayor número de votantes. Entonces, cerrando estos tramos de control, pues hicimos mayor presencia en esos centros. Eso es en lo que hace como la parte global. En la parte de cada centro penitenciario, como oficinas centrales se trabajó en una orden general de operación, o lo que para nosotros es una OGO, y es justamente girar una serie de instrucciones de manera precisa que garantizaran una mayor seguridad al interior de cada centro. Tal es el caso de que cada centro tiene su estado de fuerza, de X número de funcionarios operativos, pero el día de la votación iba a ser XX. ¿Qué quiere decir? Que iba a haber refuerzos. Parte del personal que está de franquicia se iba a quedar de apoyo para que si en un centro generalmente opera con 50 elementos, pues ese día operó con 100, ¿no? Y con esto estamos robusteciendo pues, el control al interior de la institución. Esto es en lo que hace a la seguridad. Fue el calendario estratégicamente diseñado, fortalecer nuestros estados de fuerza y también hubo una coordinación con las fuerzas externas, es decir, a través de policía estatal, que extramuros estaban de alguna manera en un estado de alerta para el funcionamiento al interior de los centros. Esto es lo que tiene que ver con seguridad. No sé si aquí tengamos alguna pregunta, Luis. De mi parte, no. De hecho, creo que eso se conecta bastante bien con la siguiente, porque ya nos comentó justo cómo fue toda esta parte de difusión y comunicación a través de los debates, incluso de manera previa. Y yo con esta pregunta cerraría justo mi intervención y después le pasaría el micrófono a la maestra María Isabel. Pero creo que acaba de tocar un punto crucial y que tiene que ver con la parte de coordinación. Vaya, de la parte de seguridad nos queda ahora bastante claro cómo es que se tuvo que hacer todo este desplegado de elementos y creo que tiene todo el sentido justo dividirlo en días. Eh, la duda que yo tengo es si nos puede comentar o sea, cómo es su percepción respecto a la manera en la que se pudieron coordinar las autoridades electorales con los centros penitenciarios. Usted, bueno, primero, la opinión, sobre cómo fue esta coordinación, si es que hubo, y probablemente qué áreas de oportunidad se podrían encontrar ahí para el futuro. Creo yo que en esa coordinación es en donde se hizo la magia, porque 2023 fue el ejercicio más grande a nivel nacional. Se había hecho ahí antecedente de un programa piloto en el estado de Hidalgo, y no recuerdo alguna otra entidad que sin menoscabo de sus resultados, pues no hay no hay una comparación directa con lo que se hizo en el Estado de México. Y considero que en buena medida el éxito que se hizo o que tuvimos fue justamente en esa coordinación. Digo, yo creo que es indiscutible la capacidad de la ingeniera Liliana, por ejemplo, por supuesto con el liderazgo del maestro Joaquín. Eso es lo que hace la autoridad electoral. Y del lado de la autoridad penitenciaria en aquel momento, al frente de la subsecretaría con el maestro Laff, el maestro Jacobo Laff, pues fue de una apertura total, fue de ponernos pues a trabajar no solo el convenio, sino a estudiar los lineamientos,
el modelo operativo del voto en prisión preventiva. El que sí se abrió un canal de comunicación totalmente de ida y vuelta, donde en mi posición de enlace se tocaba base conmigo, pero además se dotó de una toma de decisiones en donde en la primera llamada se resolvía si procedía o no procedía, ¿no? Es decir, ¿sabes qué? Esto no pasa porque conozco perfectamente el reglamento de los centros penitenciarios, porque conozco el cuadríptico que aplica para personas visitantes, de objetos permitidos, no permitidos. Cuando era no, pues en automático se dice, ¿no? Y cuando era sí, es de ya estar trabajándolo para presentarlo al superior, en este caso el director general, y con presentarlo me refiero a que llegaba con el 90% de seguridad de que iba a pasar como yo llevaba la propuesta, ¿no? Entonces ya era nada más como para palomear luz verde o decir, ¿sabes qué? De aquí sí, bien, pero vamos a agregar esto o esto no. Entonces, con esa, pues sí, eh, pues margen de toma de decisión que dieron, pudimos ir resolviendo de manera eficaz muchas de las dudas, porque pues también para la autoridad electoral, pues nosotros fuimos un mundo nuevo, ¿no? Por lo menos en el Estado de México, y pues justo la consigna que yo tuve en aquel momento de trabajo es ser el enlace, pero ser el facilitador del proceso. Es el ver cómo sí vamos a hacer las cosas, ¿no? Entonces, de entrada con esa política de operación es de vamos por el sí, siempre atendiendo a cuál es la máxima de nosotros como autoridad penitenciaria, pues es la seguridad, ¿no? Entonces, todo lo que se pueda es anteponiendo el cumplimiento de la seguridad al interior de los centros, ¿no? Y garantizando, pues, el ejercicio en el mejor de los escenarios, ¿no? No sé si hay algo o podemos retomar pues la parte de la transparencia, cómo la trabajamos nosotros, ¿no? O sea, sabemos que Claro es que sí. como es uno de, pues, de los principios acá de la democracia y nosotros pues buscamos garantizarla, pues abriendo lo más posible, ¿no? Sin vulnerar la seguridad de nuestras instituciones, pero sí hacer todos los procesos transparentes. Y yo creo que la primera base que tocamos fue justamente la del InfoEM, para no caer en alguna omisión o algún exceso que pusiera en riesgo también pues nuestro trabajo. Pero creo yo que abrir las puertas de una institución penitenciaria, una, pues bueno, como lo marca el modelo operativo, sí a los observadores electorales que por una parte la autoridad electoral trabajó, pero también nosotros como institución penitenciaria, pues tenemos en el día a día la colaboración de asociaciones y fundaciones de la sociedad civil, ¿no? Dígase específicamente, pues la Cana, Reinserta, Red Viral, Fundación Teletón, Plan B, que son así a bote pronto, los que son como ya de casa, porque hay convenios firmados con ellos, porque hacen presencia en diferentes centros penitenciarios. Y bueno, estas fundaciones fueron invitadas a participar desde las bases de la autoridad electoral, ¿no? Entonces ellos cumplieron con sus registros, obtuvieron sus gafetes y todo, y pudieron estar presenciando pues las jornadas en determinados centros, ¿no? Eso por una parte. Por otra, tocamos una base importante con la Unidad de Asuntos Internos de la misma Secretaría de Seguridad, en donde me tocó ir una semana a dar una plática de introducción de qué era el voto en prisión preventiva, para que los compañeros elementos de aquella unidad de asuntos internos
supieran de qué iba la operación del personal penitenciario en la actividad, ¿no? Porque ellos determinaron asistir a los centros el día que les tocaba su jornada, mandaron una plantilla de 4 elementos. Uno se quedaba en la patrulla al exterior y 3 al interior de los centros penitenciarios, debidamente identificados. Ellos iban con un chaleco verde, por ejemplo, y su radiomatra para estar en enlace con su unidad al exterior, pero los compañeros de la unidad de asuntos internos, pues son esta unidad que se encargan de supervisar que el personal cumpla con las funciones que tiene designadas. Luego entonces, ellos sabían que las funciones del personal operativo eran básicamente las mismas, la salvaguarda de la seguridad de la institución y de las personas que permanecen, laboran o transitan al interior del centro penitenciario, y aquí con el énfasis de que una vez conducido el privado de libertad al punto donde se iba a emitir el voto, ya no puede tener contacto con el privado de libertad, sino que esta persona, una vez puesta, digamos, en la palapa, patio de visita o aula donde se estuviera llevando a cabo la jornada, y al tener ellos contacto ya con el funcionario electoral, pues en ese momento deja de conducir a la persona, ¿no? No puede hablar, hay un límite donde no puede pasar el funcionario, ya sea operativo, técnico o administrativo penitenciario, porque ya estaba de alguna manera dentro de la cancha electoral. Entonces, pasaba, emitía su voto, pasaba a una mesa de una encuesta que también aplicó la autoridad electoral, y una vez que salía de esa área de votantes, luego entonces ya podía interactuar con el funcionario penitenciario y conducido a su área, ¿no? Entonces, esta parte con la unidad de asuntos internos, pues también se coordinó. Fuimos a hablarles de qué iba, como de dónde surgía este mandamiento que íbamos a cumplir, y ellos estuvieron trabajando ahí con ellos sobre la premisa de la clara y puntual delimitación de las funciones del personal penitenciario, ¿no? Entonces, esto es en lo que hacen nosotros como ser transparentes, ser abiertos, y hubo ojos presentes, ¿no? Esos días, bueno, con las limitantes que tiene los organismos de los derechos humanos en lo que hace a los procesos electorales, pero ellos también estuvieron presentes al interior de los centros penitenciarios, solo que no estuvieron en las áreas donde se estaba desarrollando la jornada electoral. Ellos de manera simultánea estuvieron haciendo recorridos al interior de los centros penitenciarios, porque pues bueno, recordemos que el número de votantes pues fue del orden de 12% de la población, entonces el resto tenía que estar en sus actividades de alguna manera lo más normal posible, ¿no? El tránsito de las personas a sus audiencias, a los locutorios con sus abogados, los servicios de alimentación, los deportivos, etcétera, fue pues igual parte de la consigna, ¿no? Que la vida normal de la institución penitenciaria se desarrollara lo más cotidianamente posible, ¿no? Entonces, la ciudadanía puestos por una parte a través de los observadores electorales, ¿no? El de las fundaciones también fue relevante, y nosotros, para no transgredir esa línea como funcionarios de seguridad penitenciaria, pues fue a través de ese monitoreo de la unidad de asuntos internos, ¿no? Y esto, dicho sea de paso, pues muy puntuales en la consigna y en el seguimiento al cumplimiento, pues por parte del subsecretario y de en ese momento el director general, ¿no? Que estaban en funciones. No sé si con esto, maestra Isabel, hay alguna duda, algo que pueda yo ampliar, con mucho gusto. No, creo A que mí, perdón, a mí solamente no. si me permite un comentario, creo que el trabajo se vio reflejado justamente en los niveles de participación.
Entonces, no sé si ha tenido oportunidad justo de revisarlos, pero bueno, simplemente recalcar que por lo menos de lo que nosotros hemos observado, al ser el esfuerzo, porque es sin duda una labor bastante compleja, como ya lo comentaba, justo la parte de coordinación. Perdón, por interrumpir. Si me permites, en lo que hace a la organización, se propuso y me autorizaron trabajarlo en 2023 y esta parte se replicó también en 24 y fue el determinar quién es el responsable de la actividad en los centros penitenciarios. En primer lugar es, pues obviamente el titular del centro penitenciario, es el director del centro penitenciario, pero sabemos que sus funciones pues son totalmente demandantes y absorbentes. Luego entonces se designó a un enlace titular y un enlace suplente que sin desatender las funciones que tienen asignadas al interior de los centros penitenciarios, son los responsables de estarlos monitoreando, pidiendo el trabajo, pidiendo bases de datos, coordinándose, ¿no? Esto es como la autoridad penitenciaria con el personal de los centros penitenciarios. Y esto se replica de alguna manera con la autoridad electoral a través de sus juntas distritales. Entonces, nosotros acá acordamos en oficinas centrales, Junta Local Ejecutiva con Subsecretaría y Dirección General, tomamos acuerdos y los bajamos, ¿no? La autoridad electoral, pues a través de sus distritos electorales, y nosotros como autoridad penitenciaria a través de los titulares de los centros y sus enlaces. ¿Qué hicimos? En alguna de las etapas el calendario marca, y esto se desarrolló durante febrero, 2023 en la última semana de febrero, en el 24 en la primera quincena de febrero, y son las visitas de verificación a todos los centros penitenciarios para, de primera mano, pues palpar la viabilidad del ejercicio en X o Y centro, el sentir pues justamente el estado de seguridad, orden, disciplina, que sea pues idóneo para el desarrollo de la jornada, pero también al mismo tiempo en esa visita determinar cuál es el espacio idóneo para la instalación de las mesas receptoras de voto, lo que es equivalente a las casillas en el exterior, ¿no? Entonces, en ese ejercicio se hace con personal de la dirección general, personal de la Junta Local Ejecutiva, y allá nos reunimos, pues obviamente con personal del centro penitenciario, pero también de la Junta Distrital, ¿no? Entonces ahí se hace el enlace. Yo puedo garantizarles que hoy por hoy el titular de cada centro penitenciario sabe perfecto quién es su vocal ejecutivo distrital, tienen sus números telefónicos, se coordinan y sabemos de qué va, ¿no? Entonces se hace de junta local a subsecretaría, de junta distrital a centro penitenciario, y de subsecretaría a titulares de centros y de junta local ejecutiva a juntas distritales. Entonces, esa maquinaria pues fue la que echamos a andar en ese sentido, salió bien, obviamente todos los ejercicios son perfectibles, pues para el 24 fuimos como por un poquito más, ¿no? Y creo que se consiguió. Esto es lo que quería pues ahondar un poco porque sería injusto para todos aquellos compañeros que fueron 40 enlaces titulares y suplentes que quedaran como que fuera de esta
de esta reseña de ya 2 ejercicios, ¿no? Perfecto. Maestro Luis, si me permite ya pasar a la pregunta de si ustedes tuvieron retroalimentación por parte de los internos sobre su experiencia de votación. Sí, maestra, esta retroalimentación ya se hizo de manera particular en cada centro penitenciario. Cada centro, hay que, así como el Estado, ¿no? Dice, tiene territorio, tiene población y tiene un gobierno, ¿no? Entonces el centro penitenciario tiene un edificio, tiene una población y sí tiene un consejo, un comité de gobierno, ¿no? Pero vamos, ¿a qué voy con esto? Porque cada edificio, cada recinto penitenciario tiene sus particularidades bien definidas. Hay desde, no sé, el edificio más viejo es Jilotepec, ¿no? Del 1600, fue convento, fue escuela y tiene muchos años de ser prisión. Pasó de la cárcel municipal a la prisión estatal. Y tenemos por otro lado, pues centros nuevos como Tenango del Valle, Tenancingo Sur, que es el más nuevo, con infraestructura totalmente diferente. ¿Y por qué quiero pasar por esto? Porque la experiencia de cada privado de libertad, aunque cumplió de igual manera con ese derecho, ejerció ese derecho, pues lo hizo en condiciones distintas por el tipo de edificio en el que se encuentra, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lerma, el desarrollo de la jornada se hace en la sala de juntas, adjunta al área de gobierno, porque es el espacio más amplio y donde puede estar en secrecía el votante, ¿no? A diferencia de Bordo, por ejemplo, que se montaron 12 mesas receptoras en un patio abierto, luminoso, ventilado, etc. Entonces, obviamente esa retroalimentación va a tener variaciones, ¿no? Desde la proyección del voto, desde la entrega del tríptico, desde el registro. Sí se hizo, sí, obviamente dicen que cada quien habla de cómo le va en la feria, obviamente pues quisiéramos las mejores condiciones en todos los casos, se buscaron en atención a las que nos permitían los recintos, y sí, pero la retroalimentación fue variada y se trabajó de manera particular en cada centro. Perfecto, muchísimas gracias. En su opinión, ¿ha identificado áreas de mejora en el proceso del voto de las personas en prisión preventiva dentro de los centros? Sí, 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 algunas de ellas se implementaron en el 24, digamos, a diferencia del 23, y es justamente ya en el desarrollo, dices, pues podemos tener siempre un mejor espacio, ¿no? Y así para rápido voy a referir 2 ejemplos. El primero fue Otumba Tepachico. En 2023 se desarrolló en un área de una sala de usos múltiples que le denominan SIC, pero es de un aula prefabricada con 4 ventanas y una puerta. El clima de Otumba pues es cálido, seco, ¿no? Entonces fue una jornada poco cómoda para el funcionariado, ¿no? Para el privado de libertad, no, porque iba pasando de uno en uno y así, pero las personas que estuvieron ahí prestando el servicio por por un tiempo más prolongado no fue lo más cómodo. Entonces, en ese centro se cuenta con un auditorio con capacidad para 300, 400 personas y además con otra palapa. Entonces, se plantearon como opciones y de manera conjunta la autoridad electoral sugirió que fuera en el auditorio y este año se llevó con toda tranquilidad, ¿no? O sea, espacio ventilado, abierto, libre, amplio, ¿no? En el caso, ese es el ejemplo A. El B podría referir el de Ixtlahuac, que el año pasado se hizo en un aula y ahora pues se hizo en un patio, en un portal, y tiene un patio circular, entonces por un lado iban los votantes, por el otro salían. Entonces sí hubo mejoras que implementamos y bueno, digo siempre respetando las características de cada centro. ¿Qué otra cosa podemos mejorar?
o área de oportunidad, pues es justamente el uso de las tecnologías, ¿no? Que refería al principio, algo que también se mejoró, o la diferencia que hubo entre 23 y 24, es que en 2024 ya se abrió la opción para el enrolamiento de las personas privadas de libertad que así lo decidieran. Es decir, tú no estás en el padrón electoral, pero puedes estar, ¿no? Entonces se abrió una fecha o se dio un rango de tiempo para que esas personas que así lo decidieran cumplieran con los requisitos, igual que cualquier otro ciudadano que va al módulo con su CURP, con una copia del acta de nacimiento, etcétera, y hacer el trámite con la diferencia de que aquí el personal de la autoridad electoral se traslada a los centros penitenciarios y se puede hacer el enrolamiento de las personas que sí lo decidieron para poder ejercer el voto, ¿no? Entonces, si esta entrevista la hubiéramos tenido en 2023, yo les diría, es que eso hace falta, pero en el 24 ya lo tuvimos, ¿no? Entonces, esa parte. Y aquí creo yo que sería la última área de oportunidad. Es, por ejemplo, la fecha de corte de la persona votante, ¿no? Por ejemplo, digamos, se hizo al 28 de octubre, de febrero, perdón, al 28 de febrero, pero la votación es hasta mayo. Entonces, sé que todo eso, pues hay un proceso donde se elabora las boletas, se personalizan los sobres, etcétera, pero los centros penitenciarios pues son totalmente dinámicos. Hoy hay 10, se van 5, pero mañana llegan 15. Entonces, si fuera posible quizá llevar lo más próximo posible a la fecha de votantes, porque hay un rango ahí de personas privadas de libertad que se quedan como en el limbo, ¿no? Porque perdieron su libertad, ya no van a votar afuera, pero como cuando llegaron ya se había hecho el corte en el centro penitenciario, pues aquí ya tampoco. Ese es el último y creo que ese es como el gran reto, ¿no? Perfecto, maestra. Una otra pregunta. ¿Cuál ha sido el impacto de este tipo de votación en la inclusión electoral y en la percepción pública sobre los derechos de las personas en prisión preventiva según su perspectiva? Qué bueno que dicen según mi perspectiva, ¿no? Que eso es totalmente personal, ¿no? Una, pues como en muchos temas que tienen que ver con las personas privadas de libertad, hay un juicio de valor de la sociedad para con ellos, ¿no? Entonces, digo, para los que quizá desconocemos un poco menos de los derechos de las personas privadas de libertad, de verdad dices, wow, o sea, como, ¿por qué lo estamos haciendo hasta ahora? ¿No? ¿Por qué llega tan tarde? ¿Por qué? O sea, digo yo 19 años en el sistema penitenciario y que sea hasta el año 18 donde ocurre, dices, pero ¿por qué hasta ahora? ¿No? Bueno, el que, y de repente uno lo ve en los comentarios de alguna nota periodística o de algún reportaje, dicen, ay, ¿y ahora por qué votan? ¿Y cuánto costó ese voto? Y en eso, no, espérense, eso es un derecho y cualquier ciudadano está pues expuesto a perder su libertad en un momento dado. Entonces, esa parte del que sí se haya, pues de alguna manera, pues no bien visto para todos o para el total de la población, creo que es parte del desconocimiento. Una, dos, eh, me parece como, pues como son los derechos, totalmente justo. Tres, que no se romantiza cuando se dice que fue una fiesta de la democracia, porque al interior de los centros tuvieron lugar una serie de actividades en la semana previa a su fecha de votación y tenía que ver uno con sensibilizar
respecto a 3 temas muy puntuales: los valores de la democracia, la importancia del voto y la importancia del civismo en la vida de la sociedad. Entonces, se hicieron diversas actividades y muchas de ellas dejaron testimonio a través de murales, a través de carteles de promoción del voto. Por ejemplo, en el 2023, en el Centro Penitenciario de Tlalnepantla, todo se trabajó en relación al personaje de Nelson Mandela, ¿no? Su historia, su paso por las prisiones, pintaron diversos murales, carteles con la imagen de Mandela, con frases de Mandela. Aquí la convocatoria salió obviamente o la instrucción se bajó desde oficinas centrales de la Dirección General y la Subsecretaría, y lo único que se les instruyó es que si era estos 3 temas que les comento, pero además el uso de los colores, ¿no? Que fuera todo en blanco y negro, para no caer en algún conflicto ahí con los partidos o los representantes de los partidos políticos, de que fuera quizá en un momento malinterpretado como un proselitismo, etcétera. Entonces, lo que quieran, pero en blanco y negro, y tocando estos puntos. Los valores de la democracia, la importancia del civismo, la cultura cívica al interior de nuestras sociedades, y el valor del voto, ¿no? Entonces, en los centros encontramos trabajos bien padres, bien interesantes. En Ecatepec hicieron una pirinola, ¿no? Y decían, 1, 2, 3, todos votamos, ¿no? Mi voto cuenta. Entonces, sí se vivió, digo, el Estado de México es diverso, ¿no? O sea, la gente del sur es muy diferente a la del oriente, etcétera. Cada centro a su manera, pero lo vivió. Eso es lo que yo rescataría. Creo que me perdí un poquito, maestra, pero fueron el enfoque que se le dio desde los centros penitenciarios, y se trabajó justamente con el personal técnico, díganse criminólogos, psicólogos y profesores de los servicios educativos. Perfecto. Ay, las siguientes preguntas creo que a lo largo de la entrevista nos las ha ido contestando. ¿Qué recomendaciones o planes considera que se tienen que tomar en cuenta? Y lo que ya había hablado con mi compañero Luis es la colaboración de su institución con otras entidades gubernamentales. Entonces, en estas preguntas siguientes, ¿hay algún aspecto importante que considere especialmente relevante y que le gustaría destacar para nuestra entrevista? Como dice, pues creo que se fue como ampliando en las respuestas, ¿no? Como que una fue invadiendo otra, y creo que es difícil para mí separarlo a rajatabla, porque fue así el proceso que vivimos, ¿no? Nos fuimos extendiendo y al final del día nos fuimos juntando. Que sí se trabajó, y considero que no se debe de perder de vista es la misión de la institución penitenciaria, con la máxima de la seguridad. Es todo lo que se pueda hacer conforme a la ley, la norma y el reglamento, por supuesto, adelante, que queden perfectamente definidos los criterios en la celebración de convenio con la autoridad electoral, sí abrirnos a la colaboración interinstitucional, pero igual con todo claramente definido. Aquí voy un poco y me voy a regresar como, ¿cuál fue el reto logístico más grande? Fue pues operar con tu población, más con tu personal de cabecera y de cajón, pero con el personal de apoyo, pero además recibir a un número importante de visitantes, díganse funcionariado de las instituciones electorales, observadores electorales, representantes de los partidos políticos, pues organismo de los derechos humanos, unidad de asuntos internos. En algunos casos
medios de comunicación. O sea, fue un mundo de gente que estuvo al interior de los centros penitenciarios, y el mantener el orden y el control de todos estos fue un verdadero reto. Se emitió un documento en donde se sintetiza aspectos de la ley, el reglamento y los puntos que tiene que cumplir cualquier persona que visita la institución penitenciaria, y así de manera muy puntual, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Además, para que todas estas personas, por lo menos en 2023, la autoridad electoral corrió una lista de decir, estos son mis funcionarios que van a ingresar a la jornada. ¿Y qué se hizo desde la coordinación que me tocó tener? Es circular esas relaciones a los centros penitenciarios para hacer las búsquedas correspondientes. ¿En qué sentido? Ninguna persona que haya estado privada de libertad, que haya laborado en la institución o que tenga familiares privados de libertad puede ingresar a un centro penitenciario. Entonces, se hicieron búsquedas en las bases de datos de los centros, se hicieron búsquedas en el enrolamiento de las familias de los privados de libertad y en las áreas de personal de la Dirección General para saber quiénes, de todo este mundo de gente, de funcionarios, de observadores, de representantes de los partidos políticos, habían tenido alguno de estos tres supuestos: estar privados de libertad, tener familiares privados de libertad o haber sido funcionarios penitenciarios, ya sea directivo, técnico, administrativo u operativo, no podían ingresar el día de la jornada. De ahí tuvimos que bajar a algunas personas, encontramos a un exdirector de centro penitenciario como representante de partido político, encontramos a un representante de un partido político que había estado privado de libertad en bordo y que quería entrar como representante de su partido a bordo, entonces esa persona en automático se bajó. Esto sí fue, aquí sí es cumplir un derecho, sí es abrirnos a los ojos de la sociedad a través de estos representantes, pero aquí la seguridad no es negociable, ¿no? O sea, esa parte logísticamente fue un reto enorme, porque una vez ya, digamos, limpiado, corroborado, si pasa, si sí todo, es trabajas los oficios de autorización que firma el director general, lo manda al titular del centro penitenciario y ese titular solo permite el acceso de las personas que están debidamente autorizadas. Entonces, este proceso, digo, sí fue una fiesta democrática, sí hubo presencia de medios locales, nacionales, de prensa escrita, de noticieros, de todo, pero a pesar del mundo de personas que estuvieron y que estuvimos involucradas allí, tuvimos el pleno control de las personas en tránsito en los centros penitenciarios. Entonces, de este volumen fue ese primer ejercicio. Entiendo se replicó en 2024, pues bueno, ustedes saben que hubo por ahí un cambio en la autoridad penitenciaria y pues se implementó, considero que en un 70% del ahogo de 2023, pero bueno, al final del día los resultados se tuvieron, hubo un incremento de quizá no tan grande, pero sí hubo un mayor número de votantes de diferencia entre 2023 y 2024. Y pues bueno, este fue el reto, creo yo, logístico más grande. Pues muchísimas gracias, maestra Aida, por su tiempo para esta entrevista. Y bueno, en este aspecto no se aceptaron con esto último que estaba comentando de los observadores, me parece que en el altiplano, por cuestiones de seguridad. Y no sé, usted nada más en esta última pregunta, ¿qué opina de que se pudieran aumentar los observadores electorales por centro penitenciario? Porque hacen la insaculación. Entonces, por ejemplo, de la organización, varios querían pues estar
dentro de la observación, dentro de un centro penitenciario, no existe la posibilidad. ¿Cuál es su opinión sobre que se pudieran aumentar los observadores por centros penitenciarios? ¿Cree que es conveniente? ¿Cree que es por cuestiones de seguridad? Desde su punto de vista. Sí, bueno, lo voy a tomar en dos partes. La primera, el, el altiplano, pues es una administración distinta. El altiplano es parte del órgano desconcentrado del sistema federal. Entonces, ese no tiene que ver con el sistema penitenciario estatal. Sí está en la entidad, pero ellos son totalmente ajenos a la Subsecretaría de Control Penitenciario, dependiente del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Seguridad Estatal. Mi opinión en ese sentido como penitenciarista, yo puedo decir, yo haría lo mismo si estuviera en el órgano, ¿no? El observador se garantiza el derecho, digo, el personal electoral o funcionario electoral es totalmente capacitado, ¿no? Tienen los principios éticos, profesionales, etcétera, para el manejo. Y sí estimo incluso, yo si me viera más dura diría, pues no pases al interior del centro penitenciario, lleva al privado de libertad al área del locutorio, ahí emite su voto, cierra su sobre y se lo entrega al funcionario, ¿no? Ese es en un caso de excepcional de seguridad. Por supuesto que yo como profesional de seguridad, yo digo, no estás limitando el derecho, más bien estás cumpliendo con el derecho y con la obligación que la ley te impone a ti como responsable de seguridad de una institución. Entonces digo, incluso en un locutorio sale el privado de libertad a esa área donde se entrevista comúnmente con sus abogados, con su defensor, y ahí puede emitir su voto sin necesidad de que el funcionariado electoral se interne a un módulo, a un comedor o a un aula de un centro penitenciario federal. Esa es mi opinión. Yo no estoy en la federación ni en el órgano desconcentrado, pero eso también ahí lo pongo sobre la mesa, ¿no? Dos, en cuanto al número de observadores electorales, considero que ahí, pues bueno, obviamente la autoridad electoral hace su trabajo, lo hace muy bien, INSACULA, etcétera, pero sí estimo que el número de observadores tiene que cruzarse con la opinión de la autoridad penitenciaria, porque deben de garantizar la seguridad en todos los tramos de control, ¿no? Es este tramo de control y yo no puedo decir si tráete 10 y tráete 15, porque uno, contemplo mi espacio, contemplo el personal y contemplo las áreas, ¿no? Entonces, hay protocolos de seguridad, hay códigos de emergencia y que debemos de tener perfectamente identificado la ubicación, el ingreso, la permanencia, para garantizar en todo momento la seguridad de todas las personas que convergen en ese momento. Entonces, contemplo que el observador idóneo podría ser uno por mesa receptora de voto, pensando que si en Lerma o en el Oro fue una mesa receptora de voto, pues con un observador es suficiente. Si en Zumpango se colocaron 2 mesas, pues 2 observadores. Que si en Bordo se determinó poner 12 mesas, se puede ahí decir, bueno, ¿podemos venir con 12 autoridad penitenciaria o cómo podemos quedar aquí, ¿no? Para garantizar la seguridad. Entonces, contemplo que puede ser proporcional al número de mesas receptoras de voto que se instalan por centro penitenciario. No sé si... Perfecto, no, si claro que sí. Sí, maestra. Esa es mi Bueno, opinión. muchas gracias, maestra Aida. Luis, si tienes algún comentario, por mi parte, creo que serían todas las preguntas. Sí, sería todo. Muchas gracias. Muchísimas No, gracias, pues maestra gracias a Aida. ustedes.
Un placer y no sé si en algún momento puedan compartirme ¿El como informe? el resultado de su informe o su informe para conocer un poquito ya el global. Claro que sí, con todo gusto, maestra Ira. Muchas gracias por sus comentarios. Para también agradecerle desde México en Números, pues sus comentarios valiosísimos, porque siempre tenemos por parte de la autoridad electoral, pero pues ahorita nos da puntos muy importantes para retomar desde el área penitenciaria. Pues les agradezco la deferencia de su invitación y igualmente quedo a sus órdenes para cualquier tema referente al penitenciarismo. Siempre será un placer. Muchas gracias. Pues que tengan un excelente día. Saludos a todos y muchísimas gracias.